En otras palabras, la entrevista con el Comodoro Brand, que teóricamente era informativa, no fue más que una forma de manipularlos. Los abogados humanos de Shes, vestidos elegantemente con trajes a medida, objetaron. A la senadora Shes se le ha pedido que informe del contenido de la entrevista, no que juzgue los métodos o las tácticas de las fuerzas de defensa de la nueva república. Los 5 miembros del tribunal, pertenecientes a distintas especies, dialogaron entre ellos y admitieron la protesta. La desilusión de Rand fue patente, pero siguió adelante. Senadora Shes, ¿fue suyo el voto que decantó la posición del Consejo? Mi voto deshizo el empate, si es eso lo que quiere decir. ¿Qué la convenció de que el objetivo sería Botabui? Sería más exacto decir que no creí que atacaran Corelia. ¿Por qué no? No creí que los Yuhan Bog estuvieran preparados para lanzar un ataque contra el núcleo. ¿Se mencionó Fondor como posible objetivo? No. Si se hubiera mencionado, ¿qué hubiera votado? El mismo abogado volvió a protestar, pero Rand movió rápidamente su peluda mano. Retiró la pregunta. Se acercó al estrado. ¿Tuvo ocasión de hablar con el Estado Mayor antes de la reunión informativa sobre Corelia? Shes asintió de nuevo. Sí, varios días antes de la reunión me encontré con el Comodoro Brand. Me pidió que hablara con el cónsul general Golga antes de que partiera hacia Nalhuta. ¿Y habló con Golga? Poco después. ¿Cuál fue la naturaleza de su conversación con el cónsul general Hat? Discutimos sobre la paz que los Hat habían pactado con los Yuhan Bog y sobre la posibilidad de que aportasen información a la nueva república. ¿Aceptó el cónsul general Golga en aquel momento la posibilidad de que los Hat nos aportasen esa información? ¿Aceptó el cónsul general Golga en aquel momento la posibilidad de que los Hat nos aportasen esa información? No de forma clara, pero sí. ¿Y usted aceptó su palabra, aunque los Hat se habían aliado oficialmente con el enemigo? Protesto, señoría, ladró otro de los abogados de Shes. Se ha demostrado que los Hat nos pasaron indirectamente esa información, renovando los embarques de especia a Botawui cuando todavía podía considerarse un objetivo potencial. Rand se giró hacia el tribunal, y de esa forma los Hat reforzaron la idea de que Corelia era el objetivo potencial. El Mon Calamari, que presidía el tribunal, se dirigió a Vicky Shes. Senadora, ¿desea contestar la pregunta del senador Rand? Shes sonrió nuevamente. Solo puedo deducir que los Hat pretendían mantener abiertas todas sus opciones. También creo que los Yuhan Bog eran conscientes de la posibilidad de que los Hat nos filtrasen información y que aprovecharon esa posibilidad para orquestar los acontecimientos. El hecho de que Nal-Uta se esté preparando en estos momentos para una invasión sugiere que Borga fue más víctima que conspirador. El Mon Calamari asintió y fijó uno de sus ojos en Rand. Los Hat no son el motivo de esta investigación, senador. ¿Puede demostrarnos la conveniencia de proseguir en esta línea? Rand inclinó la cabeza, mirando al tribunal por debajo de sus cejas. Intento establecer la cadena de acontecimientos que condujeron al ataque sorpresa contra Fondor. Proceda, admitió el Mon Calamari. Rand se volvió hacia Shes. Senadora, antes de ser partícipe de las suposiciones del Estado Mayor sobre Corelia, ya conocían las escasez de especia en ciertos sistemas planetarios. El jefe de Estado Feila asegura que el Consejo Asesor era consciente de que esa información provenía de Talon Karrde y los Caballeros Jedi. Estábamos informados, sí. ¿Se le ocurre alguna razón por la que Talon Karrde, antiguo enlace en el remanente imperial, o los caballeros Jedi pudieran querer engañar a las fuerzas de defensa? El abogado más próximo a Shes se puso en pie con una exhalación. Protesto, señoría, está especulando. No importa, contestaré, cortó Shes. No creo que Talon Karrde o los Jedi intentasen engañarnos. El Gotalo la estudió. ¿Está sugiriendo que ellos también fueron manipulados por el enemigo?
Lo que estoy sugiriendo, senador, es que los Jedi no son infalibles y que nosotros no deberíamos verlos como nuestros salvadores. Por lo que todos sabemos, los Yuhan Bog han traído a nuestra galaxia un poder superior incluso al de la fuerza. En una plataforma flotante cerca a la sala del Consejo de Justicia se hallaba reunido Astarta, el guardaespaldas personal de Isolder. Abrió la compuerta de los aposentos personales del príncipe con el transbordador que llevaría los apanos al dragón de combate, canción de guerra, situado en órbita geoestacionaria sobre Coruscant. Astarta dirigió a Leia su mirada más mordaz antes de dejarlos solos. Isolder estaba de pie, frente a la ventana del camarote y dándole la espalda a la compuerta. Tras la batalla de Fondor, los acontecimientos habían conspirado durante casi 2 semanas para impedir que se vieran, y la canción de guerra partía para Apes ese mismo día. Leia esperó que Isolder dejara de contemplar las torres increíblemente altas de Coruscant antes de acercarse a él, pero la expresión dolorida de su rostro hizo que se detuviera apenas hubo dado unos pasos. Isolder, lo siento tanto, dijo ella repentinamente con los ojos llenos de lágrimas. El príncipe apretó los labios, reprimiendo lo que estaba a punto de responder, y suspiró profundamente. Leia, hablamos de esto antes de que la flota partiera a Apes. Entonces ya te dije que no serías responsable de lo que ocurriera, fuera lo que fuese. Sabíamos lo que arriesgábamos al involucrarnos en la guerra. Como esperaba que dijera exactamente aquello, Leia sintió en el silencio. Frunciendo el ceño, Isolder se apartó de la ventana y la miró fijamente. Pero tú sabías lo que iba a pasar. Lo presentiste. Sentí que estábamos al borde de una tragedia, pero no sabía ni dónde ni cuándo estallaría, ni siquiera si llegaría a ocurrir. Sabía que parte de lo que sentía se debía a la preocupación por mis hijos, pero no podía separar esa preocupación de las dudas por haberte metido en esto, o de la estrategia del comodoro Brand en Corellia. Incapaz de continuar, volvió la cabeza con tristeza. Me he estado preguntando si no hubiera sido mejor sufrir una derrota a manos de los Yuhan Bog que en vez de ser barridos por un arma amiga cuya existencia desconocía. Un arma habilitada por Anakin, apuntó Leia en voz baja. Pero él se negó a disparar, puntualizó Isolder rápidamente. Tienes que comprenderlo, Leia. Aceptamos lo que nos ha ocurrido sin hostilidad ni lamentaciones. Ella le sostuvo su triste mirada. ¿Qué pasará ahora? Bueno, no prevé un regreso triunfante a casa. El consorcio está dividido a consecuencia de la votación que terminó trayéndonos hasta aquí. Los partidarios del no se consideran ahora victoriosos, pese a las terribles pérdidas sufridas. Están promoviendo una política de aislamiento, como si las nieblas transitorias fueran capaces de protegernos del largo brazo de los Yuhan Bog. Algo parecido ha ocurrido en el Senado de la Nueva República, corroboró Leia. El ataque sorpresa a Fondor ha galvanizado a los mundos del núcleo y ya se preparan para lo peor. Pero ahora cuesta prácticamente abandonar a muchos mundos del borde interior. Se ha inmovilizado un grupo de apoyo a Fey'lya y el Senado probablemente degradará o exigirá las dimisiones del comodoro Brand y del almirante Sof, aunque los necesiten desesperadamente. Isolder pensó en sus palabras. Esa es la diferencia entre el consorcio y la Nueva República, quizá entre los viejos y los nuevos métodos. Los representantes de la Nueva República son libres de expresar sus agravios sin temor a ser indecorosos o provocar su duelo de honor. Isolder dejó escapar una sonrisa. No sé qué método es el mejor para gobernar, pero sí sé que los apanos presentarán batalla. La gente de mi mundo ya está decidiendo que nuestra flota, aunque resultase destruida, salvó a Fondor y a la Nueva República. Y lo hubiera hecho. Isolder agitó la cabeza. No podemos saberlo, pero lo sabremos en nuestro próximo enfrentamiento con los Yuhan Bog. Estoy seguro de ello porque las bajas sufridas en Fondor nos motivarán para que no hayan sido en vano.
Al menos ahora contaréis con la tecnología de recarga rápida del armamento que tanto quería el Arconte Tane, dijo Leia, y Soler apretó las mandíbulas. Escaso consuelo es ese, pero tendrá que bastar. Miro a Leia. La guerra beneficia a los que inventan medios de destrucción más expeditivos. Esperemos poder superar a los Yuhan Bog en su propio juego. Jacen estaba sentado en el borde de la silla favorita de su padre en su apartamento de Coruscant y miraba consternado una imagen en 3D de Trakan Sal Solo tomando forma en la holored. La voz del locutor sulustano continuó. Se dice que el antiguo líder de la llamada Liga Humana, Takran Sal Solo, es el responsable de que la batalla de Fondor se inclinase a nuestro favor, aunque muchas naves de guerra de la República fueron destruidas en el ataque sorpresa de los Yuhan Bod contra las instalaciones orbitales de Fondor. El atrevido uso que hizo Sal Solo de un rayo repulsor hiperespacial no solo obligó a los invasores a retirarse, sino que destruyó una parte importante de su flota. La imagen cambió a una de la estación Centralia. El rayo repulsor fue disparado desde la estación Centralia en el sistema coreliano. Irónicamente, este mismo rayo se utilizó hace 8 años, durante el intento fallido de Corelia por independizarse de la nueva república. Sal Solo fue uno de los muchos arrestados durante esa crisis, pero fue liberado de prisión para ayudar a reactivar la estación y, según informes no confirmados, fue el único dispuesto a asumir el riesgo de disparar el arma contra la flota enemiga. ¿Qué le deparará el futuro a Sal Solo o a Centralia? Eso depende de a quienes pregunten. Tras serle retirada la confianza a la gobernadora general Marcha, duquesa de Mastigophorous, a quien se cree que Sal Solo será reclutado para encabezar el recién creado Partido de Centralia, que propugna la independencia para los 5 mundos que forman el sistema de Corelia. La estación Centralia de momento seguirá a manos de la nueva república, pero que pueda volver a utilizarse o que se utilice como arma de largo alcance dependerá de Coruscant, que logra justificar la destrucción de la flota apana sufrida en Fondor. Las imágenes de Sal Solo y de Centralia empezaron a desvanecerse y reapareció la cabeza y la parte superior del torso del locutor sulustano. Pasando a otros temas, una manifestación de protesta en Ruan, organizada por un grupo de androides recalcitrantes. ¿Nunca te cansas de escuchar informes sobre Corelia?, interrumpió Anakin desde la puerta del cuarto familiar. Hemos convertido al primo Trakan en un héroe. ¿Qué más necesitas saber? Jacen apagó la holored. Anímate, al menos no los mencionan en las noticias. Anakin frunció el ceño. Bien, ya solo nos queda esperar que papá tampoco se entere de nuestra participación. ¿Desde cuándo ve papá las noticias? Además, si la holored quiere un héroe, ese debería ser tú. ¿Por qué? ¿Por reactivar Centralia? No, por no disparar el repulsor. Por eso papá, tío Luke, y cualquiera que sepa lo ocurrido se sentirá orgulloso de ti. Anakin soltó una carcajada y añadió, y agitó la cabeza. Sigue sin entenderlo. Miró fijamente a su hermano. Puede disparar Centralia sin rozar siquiera a los apanos. Lo vi todo en mi cabeza, Jacen. Habría sabido dirigir con precisión el rayo propulsor y cuándo dispararlo exactamente, como sabía qué punto de calor no aniquilaría a los habitantes de Ciudad Hueca. Entonces, ¿por qué no disparaste? ¿Qué te lo impidió? Además de que tú me dijeras que no lo hiciera. A la frente de Jacen se arrugó de preocupación. ¿Tan seguro estabas de ti mismo? Sí. Lo estaba, y hubiera significado una medida defensiva. Si alguien apunta con una pistola a tu aliado, ¿utilizarías tú tu sable láser para impedir que dispare? ¿O no harías nada porque se supone que un Jedi no puede tomar una iniciativa agresiva? Quiero decir, ¿dónde trazas la línea, Jacen? Estamos metidos en una guerra por la supervivencia, y en ocasiones la defensa implica eliminar la oposición. No sé dónde está trazada la línea, Anakin, reconoció Jacen, y en Itor me prometí a mí mismo que dejaría de buscarla. Solo creo que tiene que haber otra forma de responder a los Yuhan Bog.
sin tener que blandir una espada para desviar un rayo lanzado contra ti. Anakin sonrió satisfecho. Bien, cuando lo descubras, no te olvides de hacérmelo saber. Jason lo miró divertido. Oh, lo haré, hermano, puedes contar con ello. Luke Skywalker y Talon Karrde siguieron el tortuoso sendero hasta el Gran Templo, tal como habían hecho en su anterior visita a Yavin 4. Solo he conseguido colocar a los Jedi en una posición peor ante el Senado de Nueva República y su ejército, decía Karrde. Por eso he creído que debía disculparme personalmente. Nadie esperaba una disculpa, le aclaró Luke. Si siempre juzgáramos los actos por sus consecuencias, nos pasaríamos la mitad de nuestras vidas haciéndolos perdonar. Nos presentasteis un plan y estuvimos de acuerdo en seguirlo. Somos igualmente responsables del resultado. Karrde parecía escéptico. Desgraciadamente, ese tipo de razonamiento no convencerá a Bors Fey'lya o a sus aliados. Tal como ocurrió con Itor, necesitan a alguien a quien culpar de lo sucedido en Fondor, y yo les he dado a los Jedi como perfectos cabezas de turco. Luke se tomó un momento antes de responder. Cuando se enteró de todo lo que había sucedido en Fondor, se sintió traicionado. No por Karrde, sino por la fuerza. Casi tan traicionado como se sintió cuando Obi-Wan Kenobi y Yoda conspiraron para ocultarle la verdadera identidad de su padre. Pero ese sentimiento de traición pasó a través de él en un instante. La fuerza no le había ocultado nada. Simplemente había interpretado que eran los Yuuzhan Vong en vez de los Jedi quienes estaban empleando el engaño, el sigilo y el disimulo. Lo que seguía molestándole era la posibilidad de que la mera presencia de los Yuuzhan Vong bastara para hacer enmudecer la claridad de la fuerza. A veces el éxito y el fracaso van unidos, dijo por fin Luke. A propósito o no, los Hutt nos dieron una idea equivocada, pero fue gracias a ellos, gracias a su información, que Kip y Gunner pudieron rescatar a los prisioneros que iban a bordo de la nave Yam Mos. Karrde se permitió una inclinación afirmativa de cabeza. Todos estamos demasiado ocupados echándonos la culpa como para valorar el rescate de prisioneros o la destrucción de la nave Yam Mos. Solo lamento que Kip no llegara a tiempo de salvar a Skidder. Burr tomó su decisión en Guindire. Luke no añadió nada más y prefirió silenciar que el sacrificio de Skidder había ensanchado el abismo existente entre los seguidores de Kip y los demás Jedi. Si Skidder había intentado vengar las muertes de Miko Reglia y Daesara Kor, Kip y los que le apoyaban querrían vengar la muerte de Skidder. Si los Hutt nos engañaron deliberadamente, se les pagó en especies, gruñó Karrde amargamente. Fondor era uno de los mercados más rentables para los Besadí, y además perdieron algunas de sus mejores naves y a la mayoría de sus contrabandistas durante la batalla. Ahora Borga tiene que prepararse para la guerra con el apoyo de solo la mitad de los clanes y con el resto haciéndola responsable de la traición de los Yuuzhan Vong. Varios líderes de clanes han dejado a Nal Hutta para instalarse en Ganat, Iglesia e incluso Tatooine. Y con la flota Yuuzhan Vong bloqueando el sector Hutt, la nueva república no podría ayudarla ni aunque quisiera. Borga tendrá suerte si no da a luz prematuramente. Karrde se detuvo súbitamente en medio del camino y se giró hacia Luke. ¿Crees que los Yuuzhan Vong se han dado cuenta de lo que han conseguido? Han dividido a los Hutt, han creado un cisma entre el Senado, han eliminado a los Zapanos del mapa de la guerra y han saboteado la influencia de los Jedi. Antes de que Luke pudiera responder, añadió: ¿tenías la más mínima idea de que todo esto podría acabar así? Luke oyó la voz de su antiguo maestro Jedi. Siempre el futuro en movimiento está. Difícil de ver es. El futuro no es algo fijo e inmutable, dijo. Está hecho de posibilidades. Lo vi sin verlo. Karrde suspiró hondamente. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo servirlos mejor? Decidir debes. Ayudarlos podrías, pero también todo aquello por lo que han luchado y sufrido destruir. Luke sujetó a Karrde por los hombros. Podemos aprender de nuestros errores. Leia corrió a casa desde la plataforma de partida del transbordador para encontrarse con Anakin y Jacen,
que ya se habían ido. La triste marcha de Isolde daba vueltas a su cabeza y C3PO y Olmec le ayudaban a hacer el equipaje para un vuelo a Duro, cuando el sistema de comunicaciones de la casa pitó y siguió pitando incluso después de que se activase la función de respuesta automática. Aceptó la llamada alzando las manos en gesto de rendición. El rostro de Han era lo último que esperaba ver en pantalla. «Solo soy yo», dijo sonriente mientras ella contemplaba la imagen, sintiendo como si hubieran pasado meses desde que habían hablado. La pantalla indicaba que le llamaba desde la terminal espacial de Abregado Rae. «Veo que te has afeitado la barba», pudo responder finalmente. «Me picaba demasiado», respondió él acariciándose la barbilla. «Bueno, al menos vuelves a parecer el que eras». Han frunció el ceño y empezó a decir algo, pero dio marcha atrás y volvió a empezar. «Mal asunto lo de los apanos en Fondor. ¿Cómo está Isolde?» «Supuse que te enterarías todo tarde o temprano, incluso en un planeta como Abregado Rae». «¿Que me enteraría? Lo vi en directo». «¿Lo viste? Estaba allí, en Fondor». «¿Estabas en Fondor?», repitió ella sin dar crédito a lo que oía. «Droma y yo andábamos tras sus compañeros de clan. Algunos se las arreglaron para quedar abandonados en un astillero abandonado y el resto estaba prisionero a bordo de una nave Yamos. Olvídalo, es una larga historia y aburrida. El hecho es que vi cómo la flota apana era aniquilada, pero creí que el sol de Fondor se había convertido en una nova. No sabía que fue Centralia». Leia se apartó el pelo de la frente. «Pero sabías que Anakin y Jacen estaban allí». Han se mordió el labio inferior. «¿Dispararon ellos? ¿Crees que harían algo así?» Cálmate. Sabes que nunca escucho las noticias». Leia pensó en hablarle en la repentina y reciente fama de Takran Sal Solo, pero decidió no hacerlo. Pronto se enteraría. «¿A dónde llevaste a los refugiados que rescataste?» «Los he traído aquí, pero no pueden quedarse mucho tiempo. Abregado Rae no está precisamente para dar la bienvenida a nadie». Leia suspiró. «Selcore está buscando un mundo donde reubicarlos a todos. Creímos poder contar con Ruan, pero Salicheag se negó de pronto a aceptar nuevos refugiados». Han apartó sus ojos un segundo. «Hablando de Ruan», empezó a decir. «No obstante, Selcore está recibiendo una ayuda inesperada de parte de la senadora Shes», siguió Leia. «En cuanto sepa algo concreto, te lo haré llegar. Sea donde sea, procura que los Rin no sean tratados como si fueran chusma». «¿Tienes mi palabra?». Leia hizo una pausa y agregó. «¿Droma se quedará con sus compañeros de clan?» «Sí, tal como lo veo, él y yo estamos en paz. Entonces, ¿qué piensas hacer tú?» «No estoy seguro. ¿Y tú? ¿Por fin vas a quedarte en casa?» «Esta tarde salgo hacia Duro». «La misma princesa Leia de siempre», exclamó con una sonrisa de desdén. «Entonces supongo que no importa lo que haga yo». «El mismo Han Solo de siempre», contraatacó ella, entrecerrando los ojos. Él intentó animar el momento con una sonrisa. «Menuda pareja estamos hechos, ¿verdad?» «No lo sé, Han. Dímelo tú». Sus ojos llamearon. «Bueno, mira, infórmame en qué planeta termina escogiendo el Selcore». «Lo que sea por ayudar a los refugiados», dijo Leia con falso buen humor. «Es lo que le he dicho desde el principio». Leia se cruzó de brazos. «En ese caso puede que nuestros caminos se crucen un día de estos. No sé, cariño, la galaxia es muy grande, tan grande como uno quiera que sea», sentenció y apagó el comunicador. En su nueva oficina, Vicky Shes miraba una grabación en 3D de ella misma siendo entrevistada por los periodistas al salir de la sesión a puerta cerrada por el monumental error del Estado Mayor cometido en Corellia y Fondor. Aunque había tenido que recurrir al tradicional y manido sin comentarios ante la mayoría de las preguntas, decidió que no solo había salido bastante bien parada, sino que había conseguido robarle protagonismo al senador Talam Rand y a los demás. El holograbador estaba a punto de rebobinarse cuando el intercomunicador instalado en su escritorio de manera grel dejó escapar un tono melodioso. «Senadora Shes,
Pedrick Kaff ha venido a verla, anunció su secretaria humana. Reconoce que no tiene ninguna cita, pero dice que usted ha estado intentando contactar con él estos últimos meses. Chase apagó el holoproyector y se recostó en su sillón giratorio. ¿Que yo he intentado contactar con él? Eso dice. Cuando Chase conectó con el holo de la salita de recepción, vio a un humano muy alto y muy delgado sonriendo a la cámara. «Hágalo pasar», ordenó a su secretaria. Kaff entró en la oficina un segundo después, dedicándole un breve pero significativa inclinación de cabeza antes de sentarse en el sillón que ella le indicaba. «Ardían deseos de tener esta reunión», empezó en básico, con acento del núcleo. «Esperaba haber podido hablar con usted, pero he estado ocupado con asuntos de negocios en el borde exterior y el espacio HAT». Chase llevó sus manos entrelazadas a la altura de sus labios y estudió Kaff por encima de los extendidos índices. «Confío en que esos asuntos se hayan resuelto satisfactoriamente». Kaff sonrió sin mostrar sus dientes. «Para ser sincero, a mis socios y a mí nos ha sorprendido recientemente el hostil intento de una empresa coreliana para conseguir el poder, pero, por lo demás, sí, todo ha concluido a nuestra satisfacción». Chase podía sentir cómo la sangre corría por sus venas, pero logró mantener la compostura. «¿Por qué ha venido a verme ahora?» «Mis superiores creen que es una idea buena que nos conozcamos. Para empezar, quieren agradecerle sus esfuerzos por los últimos meses, ya que nos han ido de vuelta una propiedad que perdimos». Kaff dejó que sus palabras flotaran en el ambiente. Chase supuso que se refería a Elan, la falsa desertora que los Yuhan Bog intentaban hacer llegar hasta los caballeros Jedi, pero no estaba segura de que no fuera un agente de inteligencia de la Nueva República intentando engañarla para que revelase su participación en ese asunto o en el desastre de Fondor. «No recuerdo haberles devuelto ninguna propiedad», dijo tras unos momentos de pausa. «Y francamente tampoco recuerdo haber intentado contactar con usted. Quizá me confunde con otra persona». Pedrick Kaff la miró directamente a los ojos. «Ya veo. Bien, quizás he cometido un error. No sería la primera vez que un HAT hace que me equivoque». «¿Un HAT? Se interesó Chase. Kaff rió brevemente. «Sí, y aquí estoy, dispuesto a enzarzarme en una discusión con usted respecto a una disposición eventual de...». Gesticuló hacia las ventanas que Chase tenía detrás. «De todo esto». Se levantó. «Una lástima que no podamos hacer negocios, senadora. Creo que habríamos formado un buen equipo». Ella vio cómo se dirigía hacia la puerta y entonces dijo: «¿He mencionado cuánto me gusta su traje?». Él se detuvo y se volvió hacia ella, recuperando la sonrisa. «Sí, me sienta como un guante, ¿verdad? Oculta todas mis imperfecciones y me permite mezclarme entre la gente. Me lo hizo una compañía que, literalmente, no es de este mundo». «¿Esa compañía también produce una línea femenina?» «Y una línea exquisita, me atrevo a decir. De hecho, estoy seguro de que podrían suministrarle unos trajes perfectamente ajustados a sus necesidades». Kaff hizo una breve pausa. «Es decir, por supuesto, si en ciertas ocasiones decide anteponer los negocios a la política». Chase volvió a indicarle la silla a Kaff. «La política es una profesión práctica», dijo. «Si alguien tiene lo que necesitas, haces negocios con él o te quedas sin ello. Y, personalmente, siempre he estado más interesada en los negocios que en la política». Fin del libro.